La dialéctica de Hegel nace de una incomodidad profunda frente a la manera en que la filosofía había entendido la verdad durante siglos. Antes de Hegel, la mayor parte del pensamiento occidental buscaba verdades firmes, estables, inmutables, como si la realidad auténtica tuviera que permanecer quieta para ser verdadera. Sin embargo, la experiencia humana mostraba exactamente lo contrario. Todo cambia, todo se transforma, nada permanece idéntico a sí mismo con el paso del tiempo. Las personas cambian, las ideas cambian, las sociedades cambian, incluso las verdades que parecían más seguras terminan mostrando sus límites. Para Hegel, este choque entre una razón que exige estabilidad y un mundo que se mueve constantemente no era un problema menor, sino la gran contradicción no resuelta de la filosofía. Hegel comprende que el error está en suponer que la verdad debe ser algo fijo. Para él, la verdad no es un objeto terminado que se posee de una vez y para siempre, sino un proceso vivo que se desarrolla a lo largo del tiempo. La realidad no es una colección de cosas inmóviles, sino un movimiento continuo, un devenir. Todo lo que existe está en proceso de hacerse. Nunca está completamente cerrado ni definitivamente concluido. Esta idea es central. La realidad no solo cambia, sino que cambia de una manera comprensible, siguiendo una lógica interna. La filosofía, entonces, no debe limitarse a describir estados aislados, sino que debe pensar el movimiento mismo de las cosas, el modo en que algo pasa a ser otra cosa sin dejar de ser lo que era. En este punto aparece la dialéctica. La dialéctica no es un método artificial impuesto desde fuera, sino la expresión del modo en que la realidad funciona por dentro. Para Hegel, el motor de todo cambio es la contradicción. Aquí rompe de forma radical con la lógica tradicional, que consideraba la contradicción como un error que debía eliminarse. Hegel afirma lo contrario. La contradicción no destruye la realidad, la impulsa. Nada existe sin tensión interna. Todo lo que es contiene en sí mismo algo que lo limita, algo que lo niega, algo que lo empuja a transformarse en otra cosa. Una cosa es lo que es, pero al mismo tiempo no puede permanecer siendo solo eso. En su propia afirmación lleva escondida su negación. Una idea, al formularse, parece clara y completa, pero al ponerse en contacto con la realidad muestra sus insuficiencias. Una forma de vida, una estructura social o una creencia funcionan durante un tiempo, pero generan conflictos que no pueden resolver desde dentro. Esos conflictos no vienen de fuera, nacen del interior mismo de lo que existe. Por eso, para Hegel, la contradicción no es un accidente ni una falla, sino la condición necesaria del desarrollo. La dialéctica describe precisamente este movimiento interno. Algo aparece primero de manera inmediata, simple, como si fuera autosuficiente. Sin embargo, al desarrollarse, revela sus límites. Al revelar esos límites, se niega a sí mismo. Pero esta negación no significa destrucción total. Hegel insiste en que cuando algo es negado dialécticamente, no desaparece sin dejar rastro. Lo esencial se conserva, pero es elevado a una forma más rica y compleja. Lo nuevo no borra lo anterior, lo transforma. Nada se pierde del todo, pero nada permanece igual. Este movimiento constante de negación y conservación es el corazón de la dialéctica. Este proceso no ocurre solo en la naturaleza o en la historia, sino también en el pensamiento humano. El conocimiento no avanza acumulando verdades definitivas, sino atravesando errores, contradicciones y superaciones. Una idea no es falsa simplemente porque más tarde sea superada. Fue verdadera dentro de un marco limitado. Cada forma de pensamiento expresa una etapa necesaria del desarrollo de la conciencia. Incluso las teorías que hoy parecen equivocadas cumplieron una función esencial.
Hicieron visible algo que antes no podía pensarse. Por eso Hegel sostiene que la historia del pensamiento no es una sucesión de fracasos, sino el despliegue progresivo de la verdad. Cuando Hegel afirma que la realidad es racional, no quiere decir que todo lo que ocurre sea justo o bueno. Quiere decir que incluso el conflicto, la crisis y lo negativo forman parte de un proceso inteligible. La razón no se encuentra fuera del mundo juzgándolo, sino dentro de él, desplegándose a través del cambio. La dialéctica es el intento de pensar esa razón en movimiento, de comprender cómo la realidad, al contradecirse, se supera a sí misma y avanza hacia formas cada vez más complejas de existencia y de conciencia. Para comprender realmente la dialéctica de Hegel, es necesario abandonar la idea de que se trata de una fórmula mecánica que se aplica desde fuera a las cosas. La dialéctica no es una herramienta que el pensamiento usa arbitrariamente, sino el modo en que tanto la realidad como el pensamiento se desarrollan desde dentro. Hegel no parte de esquemas prefabricados, parte del hecho de que todo lo que existe, cuando se piensa con seriedad, revela un movimiento interno que lo empuja más allá de sí mismo. Este movimiento comienza siempre con lo inmediato. Lo inmediato es aquello que aparece como simple, evidente, autosuficiente. En el primer momento, algo se presenta como si fuera completo, como si no necesitara nada más para ser lo que es. El pensamiento, al encontrarse con esta forma inmediata, tiende a tomarla como una verdad fija. Sin embargo, este primer momento es inevitablemente limitado. Lo inmediato todavía no ha sido examinado, todavía no ha entrado en relación con sus propias consecuencias. Parece estable solo porque aún no ha sido puesto a prueba. Cuando ese algo se desarrolla, cuando se despliega en el tiempo o entra en contacto con otras realidades, sus límites comienzan a hacerse visibles. Aquello que parecía simple se muestra complejo. Aquello que parecía coherente empieza a generar tensiones. No se trata de que aparezca un enemigo externo, sino de que la cosa, al afirmarse, produce efectos que no puede controlar. Es en este punto donde surge la negación. La negación no es un rechazo arbitrario, sino el reconocimiento de que lo inmediato no puede sostenerse tal como es. La cosa se niega a sí misma porque ya no coincide consigo. Este segundo momento suele ser vivido como conflicto, crisis o ruptura. En la experiencia humana, la negación se siente como fracaso, como pérdida de sentido o como contradicción dolorosa. Sin embargo, para Hegel, este momento negativo es absolutamente necesario. Sin negación no hay desarrollo. Si algo nunca encontrara sus límites, quedaría encerrado en una forma pobre e incompleta. La negación revela la verdad profunda de lo inmediato, que no era autosuficiente, que dependía de algo más amplio. Pero la dialéctica no se detiene en la negación. Si lo hiciera, caería en el puro escepticismo o en la destrucción sin sentido. El tercer momento es la superación. Esta superación no elimina lo anterior, sino que lo conserva transformándolo. Lo que era verdadero en la primera forma no se pierde, pero deja de existir de manera aislada. Se integra en una estructura más rica, más compleja y más consciente de sí misma. Hegel insiste en que esta superación es un progreso real, no un simple cambio superficial. Cada paso dialéctico amplía la comprensión de la realidad y del pensamiento. Este movimiento se repite una y otra vez. La nueva forma alcanzada tampoco es definitiva. También ella, al desarrollarse, revelará nuevas tensiones y nuevas contradicciones. La dialéctica no conduce a un punto final estático, sino a un proceso continuo de profundización. Cada etapa es más rica que la anterior porque contiene dentro de sí las etapas previas, ya trabajadas y transformadas. Por eso, Hegel entiende el desarrollo como una acumulación cualitativa, no como una simple repetición.
Este mismo proceso ocurre en la conciencia humana. Al comienzo, la conciencia se relaciona con el mundo de manera ingenua. Cree que las cosas son exactamente como se le presentan. Con el tiempo, descubre que su percepción depende de su punto de vista, de su cultura, de su lenguaje. Esa toma de conciencia niega la certeza inicial, pero no la destruye por completo. La experiencia sensible sigue siendo válida, pero ahora se entiende como parte de un proceso más amplio. Más adelante, la conciencia descubre que incluso sus ideas más abstractas están condicionadas históricamente. Cada descubrimiento niega una certeza anterior, pero al mismo tiempo la conserva dentro de una comprensión más profunda. La historia humana sigue el mismo movimiento. Las formas sociales no desaparecen porque alguien decida arbitrariamente cambiarlas, sino porque generan contradicciones internas que ya no pueden resolver. Una organización social crea orden, pero también produce desigualdades, tensiones y conflictos. Cuando esas tensiones alcanzan cierto punto, la forma social se transforma. Lo nuevo surge de lo viejo, pero no como una copia, sino como una respuesta a sus límites. Por eso la historia no avanza en línea recta ni de manera caótica, sino a través de crisis que abren posibilidades inéditas. En este sentido, la dialéctica no es optimismo ingenuo. Hegel no niega el dolor, la violencia ni el sufrimiento que acompañan los cambios históricos. Lo que afirma es que incluso esos momentos negativos tienen un lugar dentro de un proceso racional más amplio. La razón no se manifiesta evitando el conflicto, sino atravesándolo. La libertad humana no aparece de golpe, se construye lentamente a través de errores, enfrentamientos y reconciliaciones parciales. Así, la dialéctica muestra que comprender algo verdaderamente no es describirlo tal como aparece en un instante, sino seguir su movimiento interno, ver cómo se afirma, cómo se niega y cómo se transforma. Pensar dialécticamente es aceptar que la verdad no está detrás del cambio, sino en el cambio mismo. No se trata de buscar certezas inmóviles, sino de aprender a pensar el devenir sin perder la racionalidad. Para Hegel, la dialéctica no es solo una descripción del cambio ni una explicación abstracta del movimiento. Es, en última instancia, la manera en que la realidad llega a comprenderse a sí misma. El proceso dialéctico no ocurre de forma ciega ni puramente mecánica, sino que implica un crecimiento progresivo de conciencia. A medida que la realidad se transforma, también se vuelve más consciente de lo que es. Este es el punto en el que la dialéctica se une con la idea central de Hegel, el desarrollo del espíritu. El espíritu no debe entenderse como algo místico separado del mundo. Para Hegel, el espíritu es la realidad en cuanto se conoce, se piensa y se organiza a sí misma. Es la razón que se despliega en la naturaleza, en la historia, en las instituciones, en el arte, en la religión y, finalmente, en la filosofía. La dialéctica es el movimiento mediante el cual el espíritu pasa de formas inconscientes a formas cada vez más conscientes de sí. Al comienzo, la razón está presente de manera implícita, sin saberlo. Con el tiempo, se vuelve explícita, reflexiva, capaz de reconocerse en sus propias creaciones. La historia humana es el escenario principal de este proceso. Para Hegel, la historia no es una sucesión aleatoria de acontecimientos, ni una repetición absurda de errores. Es el camino a través del cual la humanidad aprende qué significa ser libre. La libertad no aparece de golpe ni está garantizada desde el inicio. Al principio, solo unos pocos se consideran libres. Más adelante, la idea de libertad se amplía, se discute, se niega y se redefine. Cada forma histórica encarna una comprensión limitada de la libertad, y cada crisis histórica
revela los límites de esa comprensión. Las instituciones sociales, como el Estado, el derecho y la moral, no son estructuras fijas e intocables. Son expresiones históricas del desarrollo del espíritu. Surgen para resolver ciertos problemas, pero con el tiempo generan nuevas tensiones. Cuando esas tensiones se vuelven insoportables, las instituciones se transforman. Lo nuevo no surge por capricho, sino como respuesta a contradicciones reales. La dialéctica muestra que incluso las estructuras más sólidas contienen en su interior el germen de su transformación. En este proceso, el conflicto no es una anomalía, sino una etapa necesaria. La guerra, la revolución, la crisis política y el colapso social son momentos trágicos, pero desde la perspectiva hegeliana forman parte del desarrollo histórico de la razón. Esto no significa justificar el sufrimiento ni glorificar la violencia. Significa reconocer que la historia no avanza evitando las tensiones, sino enfrentándolas. La razón histórica no es amable ni lineal. Es dura, contradictoria y muchas veces dolorosa. La filosofía, para Hegel, aparece al final de este proceso. No dicta cómo debe ser el mundo, sino que intenta comprenderlo cuando ya ha madurado. La famosa imagen del búho que vuela al anochecer expresa esta idea. La filosofía entiende la realidad cuando una forma de vida ya ha cumplido su recorrido. Pensar dialécticamente es, entonces, mirar el pasado y el presente para descubrir la lógica que los atraviesa, no para predecir el futuro con certeza absoluta. La dialéctica culmina en el momento en que el pensamiento se reconoce a sí mismo como parte del proceso que intenta comprender. El sujeto que piensa no está fuera de la historia ni por encima de ella. Es producto del mismo movimiento dialéctico que estudia. Cuando la conciencia entiende que su propio pensamiento es resultado de la historia, alcanza un nivel superior de libertad. Ya no se ve como un observador pasivo, sino como un momento activo del desarrollo del espíritu. En este sentido, la dialéctica no promete una armonía perfecta ni un final sin conflictos. Lo que ofrece es una manera de comprender el sentido del devenir. Enseña que la verdad no se encuentra en negar el cambio, sino en comprenderlo. Que la contradicción no es el enemigo de la razón, sino su condición de posibilidad. Y que la libertad no consiste en escapar de la historia, sino en reconocerla, asumirla y participar conscientemente en su desarrollo. Con esto, la dialéctica de Hegel se revela no solo como una teoría filosófica, sino como una forma profunda de mirar la realidad. Una invitación a pensar el mundo no como algo terminado, sino como un proceso vivo en el que la razón, a través de conflictos y superaciones, aprende lentamente a conocerse a sí misma.